profesora puede contestar cualquier duda que ustedes tengan. Así que vamos a comenzar. Estamos continuando con la clase que hemos estado viendo acerca de la Cena del Señor. Sabemos que hay muchas dudas, ¿verdad? Entonces esperamos que en esta tarde se aclaren todavía más algunas dudas, algunos cuestionamientos que todavía tenemos. En la Cena del Señor, clase 2. Recuerden que estas son clases de consolidación en la palabra. Ya vamos en la lección 6 y hoy vamos a aprender acerca de la sangre. Así que lo dejo con su profesora y que pongamos atención. Recuerden sacar su cuaderno, su Biblia, tenerla a la mano y ir apuntando cualquier cosa, incluso preguntas que ustedes tengan, las pueden ir apuntando para hacerlas al final. Sí, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos. Nosotros estamos aprendiendo mucho en lo que representa la Cena del Señor. Hace 8 días hablamos, por qué era tan importante saber qué es lo que había pasado en la cruz del Calvario y por qué era tan importante que nosotros entendiéramos qué estamos tomando simbólicamente, qué estamos comiendo simbólicamente, y pues hablamos del pan de vida, ¿verdad? Incluso hasta vimos un video donde él decía que era el pan de vida. Entonces ahora vamos a hablar sobre esa sangre derramada, y la última clase va a ser sobre el pacto que hizo por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué es tan importante conocer a detalle esto? Miren, hermanos, estas clases no son tan solo para discipulado de recién convertidos, sino para personas que están deseosas de conocer y aprender un poco más. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos pues metiéndole un poquitito más de carnita para que aprendan, y esas enseñanzas van a ser de bendición para todos nosotros, porque ya no vamos a mirar la manera de tomar la cena del Señor, ni de ver la obra redentora de Cristo en la cruz, que eso es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre cristología. Y vamos a ver, estudiar qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y todo esto es parte de, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de la cena del Señor, de la copa de vino y del pan de vida, y estamos hablando de su carne y de su sangre. Entonces, por eso es esto, que esta es la penúltima clase de consolidación de principios espirituales, y ya comenzaremos dentro de 15 días, si el Señor lo permite, para comenzar a estudiar sobre Cristología o Espíritu Santo. Depende de cómo nos acomodemos para continuar y hablar y introducirnos cada vez más, hasta que nos enamoremos de la obra redentora de Jesús, y que nosotros entendamos tan grande sacrificio, y que nos enamoremos de Cristo, no de la religión, sino de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, considerarla, entenderla. Miren, ya no vamos a ser los mismos cuando tengamos esa revelación, esa visión. Ya no nos va a interesar si están bien o están mal nuestros líderes, no, no nos va a importar nada. Lo que nos va a importar es que Cristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario, y que nosotros somos deudores a Él, y que nuestra vida le pertenece a partir del momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Así que por eso es tan importante, y por eso lo dividimos en tres, porque es mucho. Y no, esto nada más es así como la mantequillita más por encima, ¿verdad? Es más profundo, pero bueno, con esto vamos a iniciar para poder consolidarnos, ¿sí? Bueno, pues volvemos a ver como el texto base, ¿verdad? De este tema es Mateo 26, 27, 28. Y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de, perdone, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Nosotros ya vimos lo que significa remisión, ¿verdad? Perdón, perdón. Bien, ahora,
La semana pasada estudiamos la remisión, la redención y la propiciación. Ahora vamos a ver otra parte de lo que representa la sangre del Cordero y lo que hizo por medio de su sangre. Vamos a ver cómo Cristo borró, perdonó, canceló los pecados de toda la humanidad ahí en la cruz del Calvario. Y conforme a las escrituras podemos saber que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos somos transgresores de la ley de Dios. Y para poder ser liberados nosotros, dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre, pues no va a haber en la primera hija, en la imagen que estábamos viendo, eso. Dice, sin derramamiento es Hebreos 9:22, está aclarando que sin derramamiento de sangre no se puede hacer perdón, o sea, remisión, perdón de pecado, ¿verdad? Remisión es perdón. Así que no puede haber perdón sin que se derrame la sangre de nuestro sustituto. Ahora sí vamos a ver Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos ser introducidos nuevamente a la gloria de Dios, porque por medio del pecado de Adán y Eva nos sacó, ¿verdad? Nos sacó de ahí, por eso ahora tenemos que volver a entrar por medio de la sangre del Cordero, por medio de su muerte y resurrección, ¿verdad? Porque estábamos, por causa de nuestros pecados, destituidos. Ahora, entendiendo el Señor, el Padre Celestial, que las consecuencias pues del pecado tan grande de Adán y Eva, era imposible de que fuera quitado de otra manera que no fuera por medio de una remisión, una redención, una propiciación. Entonces, el Señor siempre tuvo el siguiente paso a seguir, porque él sabía, ¿no? Que Adán iba a fallarle, porque él todo lo sabe. Entonces, planeó desde antes de la humanidad, porque ya sabía lo que iba a hacer Adán y Eva, ¿verdad? Así que él planeó cambiar esa situación por medio de un plan en el que iba a permitir que viniera Cristo a este mundo, muriera por nuestros pecados y de esa manera pudiéramos ser nosotros libres. Pero como estaba todavía en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de los israelitas dice que Dios solicitó al pueblo de Israel que hiciera sacrificios de animales y que derramara la sangre de estos para cubrir el pecado de la nación. ¿Por qué? Porque volvemos a ver que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿verdad? Y podemos ver en Levíticos 4:24-25 lo que hacían estos israelitas, porque el Señor así le permitió y le ordenó que instituyeran esto mientras llegaba Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Él les ordenó como un mandamiento, ¿verdad? Una institución. Y pondrán su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo van a degollar en el lugar donde se degüelle el holocausto, delante de Jehová. Eso es expiación. Y con su dedo el sacerdote va a tomar de la sangre de la expiación, o sea, del animalito muerto, y lo va a poner sobre los cuernos del altar del holocausto y va a derramar el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Continuamos. ¿Por qué? Aquí vemos una ilustración de lo que tenían que hacer de degollar y todo eso, ¿no? Dice que una vez al año, tenían que escoger sacerdotes cada año, cada año, cada año. Y ese sacerdote se tenía que meter ahí al lugar donde se introducían los animales
para derramamiento de sangre, y dice que hacía una ofrenda de la sangre de los animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Se metía ese sacerdote a ese lugar santísimo. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba muy limitada en su efectividad. Entonces, ellos cada año tenían que hacer lo mismo. Tenían que ofrecer una y otra vez el derramamiento de la sangre. O sea, ese acto lo tenían que hacer cada año, cada año, cada año, ¿verdad? Y tenían que estar escogiendo y santificándose los sacerdotes para poder entrar. Pero ahora que ya estamos en Cristo, sabemos que este sacrificio de animales, pues no podía, por medio de este sacrificio, que fuera posible el perdón de los pecados. Lo único que hacía era cubrir los pecados, ¿verdad? Y nosotros pensamos, bueno, con razón ahora la institución, ¿verdad? De Israel, el pueblo de Israel quiere seguir haciendo sacrificios, porque él aún no entiende que ya hubo un sacrificio, el último y el mejor, que es en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Llegó un momento en la palabra de Dios, dice que Dios sintió tal repugnancia, tal asco de estos sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos decían, peco y mato un cordero, le pongo mi mano, le transmito mis pecados y soy perdonado, ¿verdad? Aunque no eran borrados los pecados, pero nada más eran cubiertos. Se volvió tan falso esto, se volvió un libertinaje, que Dios decía que abominaba los sacrificios ya, aunque él lo había instituido, pero él los empezó a abominar. ¿Por qué? Porque se volvió un libertinaje. Y si se dan cuenta, cuando nosotros éramos católicos, nosotros hacíamos lo mismo, ¿no? Ya pequé, el domingo voy, me arrepiento, confieso mis pecados, tomo ¿cómo se le llamaba? Hago La, penitencia, ajá, confieso y me dan penitencia para borrar ándale. el pecado. Entonces hacíamos todo eso igual. No hay diferencia en cuanto al libertinaje, ¿verdad? Hay un libertinaje total que se hacía. Ahora, en Cristo Jesús debemos de tener mucho cuidado, porque desgraciadamente nosotros también aquí ahora, dice que nosotros estamos dentro de la gracia, pero a veces nosotros pecamos voluntariamente, sabiendo ya que no es correcto. Y nosotros decimos, bueno, ahorita me arrepiento, y eso es valioso y de valentía, ¿verdad? Pero si yo peco siempre el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, ahí sí ya hay algo que no es correcto. Ahí hay algo que tú no has querido entregar y que tú dices, al fin que la sangre de Cristo me cubre, me limpia, me lava. Tengamos mucho cuidado en esto también, ¿sí? Continuamos. Ahora sabemos que el sacrificio de los animales como tal no hacía posible el perdón de los pecados del pueblo, tan solo los cubríamos como ya vimos, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver que en el antiguo pacto se mostraron estos sacrificios como una sombra, perdón, como una sombra de lo que había de venir en el nuevo pacto. ¿Cómo le llaman a eso cuando es algo representativo? Algo simbólico. Ujú. Simbólico. Una alegoría, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es una alegoría? Alegoría dice que es algo, como dice Maggie, simbólico, que representa algo que va a ser más adelante. Entonces, aquí estaba representando al animalito que mataban y le imponían la mano para depositarle, ¿verdad? Los pecados de las personas, de los israelitas, que en este tiempo fuera así, y morían esos animalitos en lugar de él.
la persona, ¿verdad? Hacían esos sacrificios para que se supone que el pecado recaía sobre el animalito. Lo mismo con Cristo. Vamos a ver Hebreos 10. ¿Lo puede leer, hija, en lo que me permite? Tenemos Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. No puede quitar los pecados, ¿se dan cuenta? El libro de Hebreos es uno de los libros que habla de toda la obra de Cristo. Y si nosotros nos ponemos a leer el libro de Hebreos con calma, podemos darnos cuenta de todo lo maravilloso que nos explica a detalle de todas las cosas que Dios hizo en la cruz por nosotros. Así que dice su palabra que entró al lugar santísimo de una vez para siempre. ¿Se dan cuenta? Aquí en la ley mosaica, fíjense, el origen de la sangre de Cristo es parte de lo de la ley mosaica. Como decíamos, es una alegoría lo que hacían en el tiempo de los israelitas. Es una alegoría de lo que iba a hacer Jesús aquí en la cruz del Calvario. Así que esa sangre que derramó Jesús, ese sufrimiento vicario, tiene su origen en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque por medio de eso, de su muerte, hay una purificación de pecados. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó. Y aquí tenemos una ilustración, la ley mosaica, por ejemplo. Aquí vemos que van a sacrificar al corderito para expiar el pecado de alguna persona que iba a poner su manita o su mano sobre ese animalito y lo iban a degollar y iba a ser ahí sacrificado. Pero en la siguiente podemos ver que la expiación de Cristo fue de la misma manera, por eso le llaman el cordero que fue inmolado. ¿Por qué? Porque este corderito representaba más adelante a Cristo, ¿verdad? Entonces, esta expiación, como lo vimos en el tema de la salvación, dice que el hombre estaba en un precipicio y Dios estaba en el otro precipicio, pero para atravesar el abismo se necesitaba un sacrificio. Se necesitaba que alguien diera su vida por nosotros para cargarle todos nuestros pecados a Jesús. Y de esa manera se puso como un puente para poder atravesar el hombre a Cristo. No hay nadie ni nada que pueda ponerse simbólicamente como puente entre Dios y el hombre para poder llegar a él. Así que aquí dice primera de Pedro 3:18, dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Qué maravilloso es saber que tenemos un Salvador. Y lo dice Hebreos 10:1-4, ¿verdad? Que Jesús, por medio de esa ley, esa sombra que venía, se manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús es el sacrificio perfecto, hermanos. Él es el único que pudo derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Nadie más, nadie más. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús y se convirtió en el sacrificio perfecto, realizado una vez y para siempre para limpiar nuestros pecados, porque ese era el principal de los propósitos
del Padre, ¿verdad? Que por medio de su muerte y resurrección, Él pudiera liberar al hombre de la maldición, de la iniquidad, de la herencia maldita que heredó de Adán y Eva, porque no había otra manera. No había otra manera. Sin derramamiento de sangre era imposible. ¿Sí? Siguiente. ¿Te regresas, hija, por favor? ¿Te regresas, por favor? Fíjense, hermanos, el diablo sabe el poder de la sangre de Jesús y por eso imita. Si ustedes se dan cuenta, los brujos utilizan la sangre de animales, sangre humana, para hacer sacrificios. Ellos saben el poder de la sangre, pero no hay una sola sangre que tenga tanto poder como la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él limpia todos nuestros pecados. Es la única sangre que aceptó el Padre. Así que no importa que los brujos, los hechiceros hagan ritos, pactos, brujerías, y ellos han dicho, no, pero nosotros hacemos sacrificios de animales, hacen sacrificios con niños, derramando la sangre de esos niños para que les dé poder el diablo, les dé autoridad el diablo, porque Él sabe el poder de la sangre de Cristo. Por eso a nosotros siempre nos engaña o buscan la manera de que nunca entendamos lo que fue la sangre del Cordero, el poder de la sangre de Jesús. No hay manera de que alguien que entra al camino del Señor, de que entra al Evangelio y empieza a descubrir el poder de esa sangre poderosa, no hay diablo que pueda impedir que nosotros entendamos que hemos sido verdaderamente limpiados, lavados, perdonados por medio de ese sacrificio tan glorioso. Ya en llega a nuestra mente ahorita, en el raciocinio, estamos entendiéndolo, pero esto tiene que llegar al corazón y entrar a nuestro ser espiritual para que quede grabado. Yo nunca voy a poder dejar de estar cerca de Cristo, servirle a Cristo, vivir para Cristo, porque Él derramó una sangre santa, pura, perfecta y divina, celestial. Y fue el único precio que aceptó el Padre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra liberación total. Por eso el diablo siempre pone trabas para que nosotros lleguemos a los pies de Jesús, porque Él sabe el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y no por medio de la sangre de machos cabreos, sino por medio de, bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Entró entró al lugar santísimo una vez para siempre. ¿Se acuerdan que les estaba yo diciendo que entraban cada año un sacerdote diferente cada año, ¿no? Y se tenía que purificar y todo, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entra al lugar santísimo para siempre y ahora Él es el único y el sumo sacerdote eterno. Ya no más sacerdotes, ya no hubo necesidad de que Cristo se muriera cada rato, ¿verdad? Ya después de la muerte de Jesús y de que rompió el velo y entró al lugar santísimo para que nosotros también pudiéramos entrar, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, el único sacerdote eterno que nunca va a morir, es Jesucristo. Por eso cuando oramos decimos, apelamos a la sangre de Cristo, apelamos a los méritos de Cristo y apelamos al sumo sacerdote que es Cristo.
el único sacerdote, que es el único que nos puede permitir entrar al lugar santísimo, porque él ya entró primero con su sangre, con su muerte, con su resurrección, con su victoria. Ahora tenemos acceso al trono divino, acceso al lugar santísimo por medio de esa sangre. Amén. Siguiente. La sangre de Jesucristo ha provisto la victoria espiritual que nosotros tenemos hoy. Y es tan poderosa que decíamos, ¿no? Que aún el enemigo ha usado la sangre humana o animal para que por medio de esa sangre pueda maldecir o hacer hacer pues brujerías, todo, ¿no? Pero la sangre de Cristo es la única que fue aceptada por medio de Jesús, y pagó al Padre le pagó para nuestra salvación y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo, como dádiva significa regalo, ¿verdad? Así que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre mismo propició al Hijo. Ya hace 8 días vimos eso, ¿no? Que el mismo Padre dio al Hijo para que Él fuera nuestra propiciación, para que Él muriera en la cruz del Calvario, para que nosotros nos salváramos. O sea, el Padre nos ha amado tanto que dio a su único Hijo como regalo para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Pero tenía que haber derramamiento de sangre, era la única manera. Amén. La frase la sangre de Cristo la escuchamos muchas veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no, porque todavía no venía Cristo, ¿verdad? Sin embargo, era la sombra, la alegoría, la sombra de lo que se veía de la sangre del cordero por medio de los machos cabríos y de todos los animales que sacrificaban ahí los israelitas. Entonces, solamente en el Nuevo Testamento se ve siempre que hablan de la sangre de Cristo. Y esta expresión está dada a causa de que están hablando de la muerte y el sacrificio de Jesús, para que nosotros entendamos que esa expiación fue a causa de nosotros, a favor de nosotros. El diablo ya no puede engañarnos y decirnos que nosotros no somos salvados, porque ya se pagó un precio demasiado alto en la cruz. La sangre de Jesús, la muerte de Jesús. El diablo nos puede decir, tú, hija de Dios, ja, así como eres, hija de Dios, no. Pero ¿saben qué? Así como soy, Dios me va a cambiar, a transformar. Yo lo único que hice fue acepto a Cristo como Señor y Salvador, lo demás lo va a hacer el Padre, y yo también voy a participar renunciando y entregando cosas, pero nadie merece ese sacrificio, nadie merece esa salvación. Todos somos pecadores y todos fallamos. Algunas veces cuando aceptamos a Jesús empezamos a cambiar poco a poco, no siempre. Ahorita vamos a ver por qué. Jesucristo literalmente se desangró en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, murió por nosotros. Así que solo la sangre de Cristo tiene el poder para borrar todos los pecados. No importa qué cantidad de pecados sean, no importa cuántos pecadores haya. A través de los siglos, la gente que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador ha sido salvado por fe. Porque por fe creemos, ¿verdad? Yo no vi a Jesús cuando lo crucificaron. Yo no estuve ahí cuando él murió. Yo no estuve ahí cuando resucitó. Yo no estuve ahí cuando él
subió al cielo con el Padre. Yo no lo vi cuando desgarró el velo. Yo no lo vi cuando entró al lugar santísimo y derramó su sangre y se entregó. Yo no lo vi, pero lo creo. Creo que Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Creo que Él ya nos salvó. Creo que Él ya murió y resucitó. Creo que ya está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria, porque vivimos por fe. No hemos visto nada, pero lo que dice la palabra lo creo, porque su palabra dice que es vivo. Está viva la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que era el verbo y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios está viva. Es Cristo la palabra, es viva. Por tanto, si escrito está, yo le creo. Porque dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces yo le creo que lo que escribió, escrito está, porque es verdad, porque es real todo lo que hizo Jesús en la cruz y todo lo que hizo la obra redentora de Cristo en el cielo a favor de nosotros, los que hemos creído en el Hijo de Dios y en su muerte y en su resurrección. Amén. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, ya vimos hace 8 días lo que es propiciación, que se ponga a alguien en lugar de, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. Es decir, ya se borraron. Mis pecados pasados ya se borraron, ¿verdad? En la paciencia del Señor, por causa de su muerte, por causa de su sangre, por causa de ponerse en lugar de mí. El Padre ya borró todo. Si tú le dices cuando oras, Señor, ¿te acuerdas cuando yo hacía esto y lo otro? No me acuerdo, porque yo lo borré con la sangre de mi hijo y mi hijo lo borró con su muerte y su sangre. Yo sí me acuerdo, el Señor ya no se acuerda. Por eso cada que volvamos a equivocarnos, volvamos a fallarle, nosotros tenemos que ir inmediatamente a postrarnos y decirle, Señor, perdóname, la regué, me equivoqué, sigo fallándote, me arrepiento. Ya vimos el tema del arrepentimiento, los 4 pasos a seguir. Bueno, pues hagámoslo, porque estamos en un cuerpo corrupto que falla, que se equivoca. Esto no lo vamos a poder evitar porque nuestro campo de batalla es la mente. Ahí sí no podemos evitarlo, que vengan pensamientos. Aquí el problema es que yo no los ponga por obra. Y si alguna vez me convenció otra vez el diablo para ponerlo por obra, poderoso es Dios para que nosotros podamos otra vez pedirle a la sangre del cordero que nos vuelva a limpiar, pero que nos arrepentimos de corazón verdaderamente. Amén. Continuamos, hermanos. Me apasiono. Perdón. Me apasiona la sangre del cordero. Me apasiona saber y conocer de la obra redentora de Cristo. Me apasiona enseñar esto, porque eso me hizo a mí libre. Entonces, todos somos libres por medio del conocimiento, porque dice tu palabra que mi pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento. Y yo he sido y hemos sido libres hasta de la religión, de ese espíritu de religión, de fariseísmo y de legalismo. Cómo perturba, cómo nos hace incluso no crecer, porque la religión te ata, te pone reglamentos, pero humanos. Entonces no te deja ser libre, verdaderamente libre, como lo hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Continuamos. La siguiente diapositiva.
Así que por ello, porque estamos hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Por ello, cuando participemos de la cena del Señor nuevamente, la siguiente vez que tomamos en la cena del Señor y haremos ese juguito de uva y ese pedacito de lo que ven pan, galleta, tenemos que recordar cómo Jesús entregó su cuerpo y su sangre para que nosotros fuéramos verdaderamente libres, salvos totalmente. Porque nosotros cuando bebemos la copa de vino, siempre vamos a recordar nuestra victoria. Porque dice que si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Entonces, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario es mi victoria por medio de su sangre. Y la propio y la hago mía. Jesús murió en esa cruz por mí, pero yo estaba ahí cuando Jesús murió. Yo estaba en él porque él estaba pensando en mí, porque él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo ya estaba en él, ya estaba en su corazón. Él cuando murió en esa cruz, yo estaba ahí. Si él venció, yo también soy más que vencedor por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando tomemos esta cena, estamos tomando, y digo, esta copa es su sangre con la cual me salvó, me liberó, me libertó y con la que pagó por mi victoria. Este pan es su carne que fue partida para que yo fuera verdaderamente libre y fuera victoriosa por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces ya no vamos a beber el juguito de uva ni el panecito sin entender qué estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 12:11. Fíjese, lo está diciendo Juan, que escribió Apocalipsis, pero Jesús lo está mostrando, se lo está revelando. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Más bien menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué está aquí diciendo? Que nosotros ya vencimos las tinieblas, ya vencimos el pecado, ya vencimos por medio de esa muerte, esa resurrección, esa victoria, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso somos libres, porque hemos vencido juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ahí estábamos juntamente con Él. Y dice, por la palabra del testimonio de ellos, porque nosotros damos testimonio de que por medio de su sangre y su muerte ahora soy libre. Ahora fui perdonada, ahora fui liberada, ahora fui resucitada, ahora tengo una nueva vida. Y si no la tengo, es porque yo no he querido, porque no he entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos todo para ser libres, tenemos todo para ser victoriosos, pero no lo sabemos. Es como cuando heredamos algo. Me hablan y me comunican, usted señora, venga con el notario porque usted se murió su tío rico y le acaba de dejar una herencia muy grande, tiene que venir a firmar, a recibirla, a aceptar esa herencia, ¿verdad? Y yo voy y digo, pero no le pregunto al notario qué fue lo que heredé. Nada más me emociona, le digo, sí, qué bueno, a ver dónde firmo y se acabó. Me llevo el papelito y sigo mi vida como si nada, porque el papelito lo guardé, el testamento lo guardé y no me di cuenta que había heredado. Y si estoy en la pobreza, sigo en la pobreza, si no tengo carro, no tengo casa, no tengo nada, pues sigo mi vida normal.
Hasta que un día, por curiosidad, reviso, leo el testamento y resulta que yo heredé millones de pesos desde hace años y no me di cuenta. Y hago efectiva esa herencia cuando yo leo, descubro lo que heredé y lo aplico a mi vida. ¿Por qué? Porque agarro y empiezo a reclamar los millones que heredé. Lo mismo sucede con la obra redentora de Jesús. Lo mismo sucede con la muerte de Jesús. ¿Qué heredamos? ¿Cuáles fueron los beneficios de la cruz? ¿Qué fue lo que heredé? Pues como no tengo conocimiento, sigo las mismas, con desánimo, desaliento, depresión, tristeza, pobreza, miseria, escasez, enfermedades, todo lo que el diablo me pone, porque pues yo no sé qué heredé en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso ahí dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio nuestro. Así que volvemos a lo mismo. Cuando celebremos nuevamente la sangre, la cena del Señor, recordemos que vamos a hacer memoria, que por esa sangre que recibimos en Cristo Jesús, aparte de la remisión, redención y justificación, también fuimos justificados, santificados, reconciliados, purificados. Otra cosa más. Fíjense todo lo que le damos. Ya vimos en la clase anterior que nosotros heredamos la redención, la remisión y la propiciación. Bueno, ahora vemos aquí que heredamos la justificación, la santificación y la reconciliación y la purificación. Ahora vamos a ver cada cosa. Aquí hay una ilustración. Si ustedes ven, está la cruz y está el hombre de este lado, el creyente. La flecha amarilla dice que en Cristo toda la culpa, desobediencia y pecados del creyente fueron todos llevados por Cristo en la cruz. O sea, toda la maldad se le cargó a Cristo para el perdón de mis pecados, para que Él me justificara en la cruz. Y yo heredé de Él, a causa de la justificación, la flecha verde hacia el creyente, muestra que yo recibí y heredé la justicia y la obediencia que Cristo le otorga al creyente. A causa de que Cristo obedeció al Padre, ahora nosotros tenemos esta justificación, porque la justicia de Cristo cayó sobre nosotros. Él fue crucificado, Él pagó toda nuestra maldad y en esta cruz, una de las cosas que también hizo nos justificó. Ya somos no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que la justificación, ¿qué es? Que nos acercamos al trono por la gracia que Cristo inauguró por su sacrificio. Es decir, toda esa culpa y toda esa deuda fue cancelada de tal manera que ahora nosotros somos justos y ninguno de los hijos justificados en Cristo Jesús puede ser acusado por el diablo. El diablo te puede decir, así como eres, tú eres justo. Sí, si yo ya acepté a Jesús como Señor y Salvador y he creído en su muerte, en su resurrección y he creído que por su sangre estoy libre, perdonada y lavada, aunque todavía no he sido totalmente santificada y purificada, pero estoy en proceso, pero sí, ciertamente voy de gloria en gloria. Por tanto, es importante que yo entienda que no son méritos míos, son los méritos de Cristo los que me hacen ser justo. Yo soy una persona justa porque Cristo me justificó. ¿Hasta ahí me entendieron? Amén.
Fíjense lo que dice Romanos 5, 8, 9. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque yo era pecadora, y al Señor no le importó, porque ya me había escogido, elegido, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ya lo aceptamos como Señor y Salvador, ya somos justos. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él somos y seremos salvos de la ira. Vean la importancia. Si yo era una pecadora y aún así Cristo me salvó, pues ahora con más razón, porque la sangre del Cordero me ha justificado. Ahora con más razón, si yo ya acepté a Jesús como Señor y Salvador, claro que soy justa, porque Él murió en esa cruz por mí y derramó su sangre. Y somos salvos de la ira venidera de Dios. Así que es increíble el amor tan grande del Padre para enviar a su Hijo por nosotros a morir. Ahora vamos a ver la otra, la santificación. La santificación, fíjense, para ser santificado en el cristiano renacido, pues primeramente ya soy justo por causa de la muerte de Jesús, pero yo me tengo que consagrar, me tengo que dedicar, me tengo que separar del mundo. Y no estoy diciendo que no estamos en el mundo, me refiero a que yo no debo ya de participar de las cosas del mundo y de obedecer la palabra de Dios para hacer su voluntad. Entonces Dios va a hacer su parte, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? La parte de Dios es santificar el corazón de nosotros y volvernos santos. Él ya hizo su parte al morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice que el amor de Cristo por la iglesia y la santificación de ella, por la palabra de Dios, dice que fue en Efesios 5, 25, 27, no lo tengo, ahorita lo buscan, pero dice que la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha delante del Padre. Él nos justifica y nos santifica. Esta es la única parte donde nosotros tenemos participación de que tenemos que consagrarnos, dedicarnos, separarnos y hacer la voluntad de Dios. O sea, el siguiente punto es mantenga comunión con Cristo, mostrar el amor de Cristo a la familia y a la iglesia, dedicarnos a la oración y ser hacedores de la palabra, o sea, hacer su voluntad. ¿Por qué nosotros tenemos, aquí sí el Señor necesita de nuestra voluntad? Miren, para que nosotros seamos santificados, se requiere de voluntad propia. Y les doy un ejemplo que ahorita me vino a la mente. Israel, cuando salió de Egipto, tenía la promesa de llegar a la tierra prometida. Pero al atravesar el río, el mar Rojo, llegan al desierto. Y en ese desierto se supone que solamente iba a estar 40 días el camino para atravesar. Pero empezaron a renegar, empezaron a hablar mal. Yo les dejé de tarea ver el libro de Éxodo. Empezaron a hablar mal, empezaron a decir por qué nos sacó de Egipto, allá había comida, allá había cebollas y aquí nos quieres matar. Oye, Moisés, no hay ni agua, ¿qué te pasa? Nos quieres matar de sed. Oye, ya nos cansamos del maná, queremos carne y el Señor les mandaba codornices y ahí incluso hasta hubo muerte.
siempre renegando. Nunca le dieron la gloria a Dios, nunca le dijeron gracias por habernos sacado de la esclavitud, sino decían, ah, ya estábamos mejor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y decimos lo mismo? Antes de Cristo yo hacía lo que se me daba la gana y no pasaba nada. Sí, pero estabas en pecado, pero estabas sufriendo, pero eras una persona enferma, depresiva, una persona que la verdad estabas, como dice una canción, ¿no? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿no? Así estábamos. Y ahora resulta que, no, pues me iba mejor sin Cristo, ¿no? Aquí tengo muchas pruebas, muchos ataques, me ha ido mal y todo, siempre renegando. Entonces, Israel, a causa de renegar en contra de la voluntad de Dios, después en vez de ser agradecido, resulta que el Señor les dice que por causa de su maldad se van a tener que quedar de esos 40 días, dice, va a ser un año por cada día. Y se lograron atravesar el desierto 40 años. 40 largos años. ¿Por qué? Porque ellos se tardaron en santificarse 40 años. O sea que el problema es de nosotros. Esto sí de la santificación es una decisión personal. Yo decido cuánto tiempo voy a estar en el proceso. Si yo me pongo las pilas y me sujeto y me someto a Dios, como dice luego Margarita, ¿verdad? Que dice, ay, pero están duros los cocolazos, ¿no? Sí, ya sabemos, pero si yo me sujeto y me someto y digo, ¿sabes qué? No entiendo nada, ni por qué me tienes en esta condición, ni por qué permites esto y esto, pero gloria a Dios por los procesos, gloria a Dios porque de aquí me vas a sacar la victoria, de aquí me vas a sacar algo mejor, de aquí voy a prosperar, de aquí voy a salir más que vencedor en esta prueba porque tú me estás santificando, me estás limpiando. Hoy te entrego esto, como a veces miren en la oración, hermanos, yo diario le digo, Padre, hoy te entrego esto porque está bien pegajoso. Tus pecados son como los chicles que no se despegan cuando se te pegan en los zapatos, en la ropa, así igualito, Señor, yo te entrego esto. Te entrego esto y te entrego lo otro y te entrego aquello porque están bien pegajosos a mí, yo ya no los quiero. Yo renuncio, me arrepiento, Señor, porque de verdad he luchado con esto por años, hoy te lo entrego. Y el Señor te dice, pues si estás luchando en tus fuerzas, yo te digo, dámelo y me dices, no, te doy esto y esto y esto, pero esto no, porque esto me gusta. Pues quédatelo, te vas a tardar en tu santificación. El Señor dijo que Él nos va a limpiar, nos ha limpiado. Él ha dicho que nos está presentando como una iglesia santa, pura y gloriosa delante del Padre, lo está haciendo, ¿verdad? Ya nos presentó así. El problema somos nosotros. Pero Él dijo que nos va a santificar siempre y cuando nosotros nos dejemos procesar, perdón, voy a mantener mi vida en comunión con Dios, voy a ir a la iglesia, a congregarme, pero no nada más ir por ir, porque luego a veces a mí me han juzgado, me han criticado, ¿verdad? Eh, en estos 30 años yo nunca había faltado, hermanos, hasta ahora en la pandemia. Y aparte de que el Señor me mostró algunas cosas, dije, me voy a quedar porque llegó el momento de estar a solas con Dios. Había cosas que tenía yo que quitar. Y gloria a Dios, hermanos, porque en esta temporada yo me limpié de muchas cosas y entregué muchas cosas al Señor y incluso la religiosidad de algunas cosas que no me había dado cuenta que yo era religiosa. Porque ¿cómo estorba la religión? Hasta para crecer individualmente en Cristo. Entonces, mientras yo no me separe del mundo, no es que no vas a vivir en el mundo, ni no que no vas a estudiar en el mundo, no vas a trabajar en el mundo, no, 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 sino que te separes de las tentaciones del mundo. No va a funcionar la santificación. Tú retrasas la santificación del Padre, como Israel lo retrasó. Y dice que los israelitas que salieron de Egipto
murieron todos en el desierto. Los que atravesaron a la tierra prometida eran los hijos y los nietos, o sea, eran otra generación. Qué tristeza, ¿no? Que por no haber obedecido, no haberme consagrado, no haberme arrepentido, no haber renunciado a ciertas cosas, yo no voy a disfrutar de las promesas de Dios. Ya están ahí a la mano, pero no las puedo disfrutar porque yo me he tardado en santificarme porque le digo al Señor, espérate ahorita, deja ese pecado mañana. Eso no debe de hacer. Sí, pero entonces, ¿quién retrasa las bendiciones? Nosotros. ¿Verdad? Entonces, vean la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ya hizo todo, pero en esta área de la santificación, nosotros formamos parte de, y muy importante, ¿eh? La siguiente, bueno, hay una palabra en el texto bíblico, Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Él tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Lo sacaron de Israel, de Jerusalén, y lo subieron al Gólgota, a esa que le llaman de la calavera, ¿no? Al Gólgota. Ahí fue donde murió Jesús en la cruz, afuera de la ciudad, ¿sí? Porque afuera él dice que ahí en este momento, él mediante su propia sangre había santificado al pueblo de Dios, al que aceptó a Jesús como Señor y Salvador de los judíos, pues fueron salvos en este tiempo. Entonces ya vimos lo del bautismo en el Espíritu, que dice que cuando vino el Pentecostés y cuando vino el derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo, el bautismo, dice que 3,000 judíos se convirtieron por ver lo que estaba pasándole a esos hombres que buscaron de Dios, ¿verdad? Entonces, todos estos que ahora son santificados, ahora en Cristo Jesús, ahora los gentiles que somos nosotros, que no somos judíos, pero nosotros formamos la Israel espiritual, ahora hemos sido santificados. Ahora veamos la reconciliación. Esta otra doctrina de la reconciliación que forma parte de la obra redentora de Jesús, es tan importante que sepamos todo esto para que cuando nosotros hagamos esa, que se, como les dije la vez pasada, eh, cuando bebamos y comamos y bebamos la sangre del Cordero y el pan de Cristo, nosotros estamos haciendo memoria por fe de todo lo que hizo Jesús en la cruz. Y dentro de todo esto, aparte de purificarnos, de justificarnos, también dice que nos reconcilió, porque cuando Él muere en la cruz y resucita, nos reconcilia con Cristo. Aquí hay en la ilustración dice, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué está diciéndonos aquí? Bueno, a mí ya me reconcilió Jesucristo por medio de su muerte, su resurrección y su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Inmediatamente que muere me reconcilia. Pero dice aquí que nos reconcilió a todo el mundo, a los hombres los reconcilió con el Padre, pero nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, a mí ya me reconcilió el Padre, más bien el Hijo con el Padre,
Mi obligación ahora es que yo soy una embajadora de la reconciliación aquí en la tierra. Yo me quedé aquí en la tierra como representante de Cristo para ir a reconciliar otras almas. Cuando yo voy y le comparto la palabra de Dios a alguien y acepta a Jesús como Señor y Salvador, yo le hablo de la reconciliación en Cristo. Reconcíliate con Cristo. Acepta a Cristo, reconcíliate con Él. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Y esa almita se va a reconciliar también como a mí me reconcilió. Y por eso se llama la gran comisión de que vayamos a ser discípulos. Es nuestra tarea andar reconciliando. Por eso somos embajadores de Cristo, embajadores de la reconciliación. Es nuestra obligación ir a reconciliar a otros. Por eso es la palabra de Dios, que reconciliemos. Entonces, Jesucristo dio su sangre en la cruz para ofrecerla sobre el altar divino, ¿verdad? Para pagar por nosotros y reconciliarnos con el Padre, porque ahora nosotros estamos en Él, ya estamos en Cristo. ¿Nos puedes poner la diapositiva? Ya estamos en Él. Habiendo perdón, ya no hay culpa. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios reconciliado. No puede. Nos ha estado engañando, nos está diciendo, ay, miren, luego escuchamos, es que el diablo me hizo que hiciera, y es que el diablo me aconsejó, y es que el diablo, mentira, el diablo puede aconsejarte en la mente, que es el campo de batalla. Volvemos a lo mismo, yo decido si yo lo hago o no lo hago. Es como, miren, yo de un pajarito en su nido pone huevitos. El pajarito decide incubarlos o no incubarlos. Normalmente sí los incuba, ¿verdad? Porque es una mamá protectora. Los animalitos son bien protectores, pero bueno, este es un ejemplo. Si decide no incubarlos, no van a salir, no van a nacer, porque no hubo quien les diera calorcito y les diera, pues, la esperanza de vivir, ¿verdad? Y se mueren. El huevito, ¿cómo se llama? Embrión del huevito nunca se desarrolla. Se muere. Lo mismo sucede con los pecados. Ya estamos libres, ya nos perdonó el Señor, ya nos liberó, ya nos rescató, pero nuestra mente, ahí van a entrar, porque es el campo de batalla, van a ver los pensamientos, buenos o malos. Miren, hay una clase que voy a dar más adelante sobre la mente. En la mente entran tres voces: la de Dios, la de nosotros y la del diablo, que es la del mundo también. Si yo quiero y me lleno de la palabra de Dios, voy a escuchar más la voz de Dios, porque yo me estoy llenando de la palabra. Si yo casi no leo la palabra, me voy a llenar de mis pensamientos que yo tengo como ser humano. Si yo soy una persona alegre, positiva, pues qué bueno, pero si soy depresiva, me van a venir pensamientos de pesadez, de desaliento, de desánimo, ¿no? Y si, y si yo decido también escuchar la voz del diablo, es porque yo no tengo mucha relación y contacto, ni conmigo misma, ni con las cosas de Dios. Entonces me van a venir pensamientos como antes del diablo. Y si hicieras esto, porque son sugerencias, él no decide, yo decido. Él me sugiere, y si haces esto, y si haces lo otro, y si haces aquello,
Mira, te iría así, mira, ay, no seas exagerada, ay, qué religiosa eres, ay, qué legalista eres, ay, no, mira esto. Y yo decido, ¿por qué? Porque este es un campo de batalla, yo estoy batallando. Yo decido hacerle caso o no hacerle caso, anidar huevecillo que puede ser un pecado o no anidarlo. Yo lo decido. El diablo te puede tentar, pero no te puede obligar. Tú das a luz la concupiscencia que tú traes. Ese es el pecado, nuestro pecado. Porque le queremos echar la culpa al diablo todo. El diablo sí quiere venir a matar, a robar y a destruir, por supuesto. Pero si estamos en Cristo Jesús y su sangre nos compró y nos lavó, ya no tiene derechos legales, ya nos reconcilió con el Padre, ya no le autorizamos. Por eso, en Segunda de Corintios 15, del 17 al 19, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿ok? Vamos a ver la purificación. También dice que nos purificó. ¿De qué nos purificó? Miren, ahí tenemos un texto bíblico, Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, te está aconsejando ahí Pablo. Pues sí, estamos en la carne todavía, estamos todavía viviendo en este cuerpo corrupto. Nuestro espíritu ya fue vivificado, resucitado. Nuestra alma está siendo santificada, pero nuestro cuerpo quiere otra cosa, ¿verdad? ¿Ah? Entonces nos está perfeccionando Dios. Entonces, la purificación tiene que ver con la antigua vida, que tiene que quitarse todos los pecados pasados, cambiar de actitud. Y esto nos va a preparar nuestra decisión y determinación de renunciar al pecado, nos va a preparar precisamente para la santidad que estamos hablando, ¿verdad? Para la santificación. De otra manera no puede funcionar, hermanos. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecado. La sangre de Cristo tiene poder para que nosotros, cuando volvamos a participar de la cena del Señor, al tomar esa copa, vamos a hacer memoria de la sangre de Jesús como un sacrificio completo, porque esa fue la ofrenda que dio Jesús al Padre y fue de olor grato para él, ese sacrificio. Y volvemos a lo mismo, le pertenecemos ahora a Cristo y ya no nos puede tocar. Vamos a ver Colosenses 2:13. Este es un decreto tremendo a donde le recordamos al diablo, ¿verdad? Y nos recordamos a nosotros mismos. Colosenses 2:13. No, no lo tengo. Bueno, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, sobre todo, todo lo malo, todos los demonios, todos los espíritus inmundos fueron despojados y exhibidos públicamente como derrotados en la cruz del Calvario. Y él anuló toda acta de los decretos que habían contra nuestra, es decir, los diseños, los designios, las divisas, las asignaturas diabólicas que nosotros heredamos por medio de la genética y del ADN de nuestros ancestros, la borró, la anuló, la canceló. Tenemos que trabajar en la santificación porque tenemos que andar renunciando a herencias malditas, todo eso lo tenemos que hacer con nuestra boca, ¿verdad? Para anular toda herencia maldita, todas las herencias, la iniquidad, las maldiciones. Tenemos que hacerlo con nuestra boca. Pero de hecho el Señor dice que con eso nos vamos a basar cuando renunciemos. Yo renuncio a mi ancestro desde la primera hasta la cuarta y aún en la 10ª generación. Mis tatarabuelos, ellos eran hechiceros, brujos, qué sé yo. Eso lo traigo en el ADN, en la genética, por derecho legal. Pero resulta que cuando vengo a Cristo, Él anula en la cruz del Calvario todo el acta de los decretos, escrito está aquí, que había en contra nuestra, que no será contraria, y la clava en la cruz. Ya clavó en la cruz todo, pero yo tengo que confesar con mi boca, renuncio a esto, como lo dijimos, confieso, renuncio, me arrepiento, ¿verdad? A yo heredar. Yo traigo esta genética, yo traigo este ADN, pero hoy, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, renuncio para siempre a esta iniquidad, a esta herencia maldita, a estos espíritus generacionales, porque resulta que escrito está que Jesús ya borró, anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Escrito está. De esta manera, nosotros terminamos con esta clase recordando que ya no va a ser lo mismo cuando tomemos la cena del Señor, ¿verdad? Maggie, si puedes hacernos una oración para despedirnos. Sí, amén. Vamos a orar juntos, dándole gracias al Señor por lo que aprendimos en esta tarde. Padre Celestial, te pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que permitas que tu palabra, Señor, la sigamos, sigas tú trayendo la revelación, espíritu de revelación, de conocimiento, danos la sabiduría y el discernimiento para comprender los misterios de tu palabra, Señor. Que a través, Señor, de esta palabra que estamos recibiendo, se han abierto nuestros ojos espirituales, se han oído nuestros oídos espirituales, Señor. Y que te pido en el nombre de Jesús que pongas aún más hambre y sed de conocerte, de entender cada vez más, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz. Y que no quede, Señor, como solamente un conocimiento en el intelecto, sino que venga una revelación a nuestro corazón para que de verdad podamos comprender la herencia que tú nos has dado, que nos has hecho coherederos juntamente con Cristo de esa salvación y que somos herederos de la victoria y de los beneficios que tú ganaste en la cruz. Señor, que traigas tú esta revelación cada vez más grande a nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que todo aquello que pueda venir a causa de venganza, revancha y contragolpe sea atado y anulado en el nombre de Jesús. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y para mis hermanos que están ahorita conectados, te pido que les traigas esa revelación, que aquellos que aún están en sus trabajos o camino a sus hogares, te pido que los lleves con bien, Señor, y que todo aquel que escuche esta palabra aún en grabación pueda recibir, Señor, por tu espíritu y por el poder de tu palabra que está viva, puedan recibir la misma revelación que nosotros estamos aprendiendo en esta noche. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que la próxima semana estaremos continuando con esta clase que se dividió en 3 partes y continuamos con la lección 7 la próxima semana, que es la cena del Señor, y vamos a hablar del pacto.
porque también en esa cruz vemos el cumplimiento del pacto desde Abraham. De hecho, tiene sus antecedentes desde Adán y Eva, cuando el Señor hizo un pacto con Adán, a pesar de la desobediencia, ¿verdad?, en la que había caído. Y después viene este pacto con Abraham que se va restableciendo después conforme todo el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento de este pacto que es a través de Cristo. Así que yo les recomiendo que se conecten y les damos gracias también por haberse conectado en esta noche. Amén. Si tienen alguna